Mira, hoy vamos a leer un pedacito del capítulo 12. El capítulo 12 se llama El programa de estudios del Espíritu Santo y el subcapítulo se llama ¿Cómo invertir en la realidad? Y es parte del libro de textos. Entonces dice, ¿cómo invertir en la realidad? Te pedí una vez que vendieras todo cuanto tuvieses, que se lo dieras a los pobres y que me siguieras. Esto es lo que quise decir. Si no tienes interés alguno en las cosas de este mundo, puedes enseñarles a los pobres dónde está su tesoro. Los pobres son sencillamente los que han invertido mal, y vaya que son pobres, puesto que están necesitados. Se te ha encomendado que los ayudes, pues te cuentas entre ellos. Observa lo bien que aprenderías tu lección si te negaras a compartir su pobreza, pues la pobreza no es otra cosa que insuficiencia, y solo hay una insuficiencia, ya que solo hay una necesidad. Suponte que un hermano insiste en que hagas algo que tú crees que no quieres hacer. Su misma insistencia debería indicarte que él cree que su salvación depende de que tú hagas lo que te pide. Si insistes en que no puedes satisfacer su deseo y experimentas de inmediato una reacción de oposición, es que crees que tu salvación depende de no hacerlo. Estás, por lo tanto, cometiendo el mismo error que él y haciendo que su error sea real para ambos. Insistir significa invertir, y aquello en lo que inviertes está siempre relacionado con tu idea de lo que es la salvación. La pregunta se compone de dos partes. Primera, ¿qué es lo que hay que salvar? Y segunda, ¿cómo se puede salvar? Cada vez que te enfadas con un hermano, por la razón que sea, crees que tienes que proteger al ego y que tienes que protegerlo atacando. Si es tu hermano el que ataca, estás de acuerdo con esta creencia. Si eres tú el que ataca, no haces sino reforzarla. Recuerda que los que atacan son pobres. Su pobreza pide regalos, no mayor empobrecimiento. Tú que podrías ayudarles estás ciertamente actuando de forma destructiva si aceptas su pobreza como propia. Si no hubieras invertido de la manera en que ellos lo hicieron, jamás se te hubiese ocurrido pasar por alto su necesidad. Reconoce lo que no importa. Y si tus hermanos te piden algo descabellado, hazlo precisamente porque no importa. Niégate, y tu oposición demuestra que sí te importa. Eres únicamente tú, por lo tanto, el que determina si la petición es descabellada o no, y toda petición de un hermano es tu propia petición. ¿Por qué te empeñas en negarle lo que pide? Pues negárselo es negártelo a ti mismo, y empobrecerte a ti y a él. Él está pidiendo la salvación, al igual que tú. La pobreza es siempre cosa del ego, nunca de Dios. Ninguna petición es descabellada, para el que reconoce lo que es valioso y no acepta nada más. La salvación es para la mente y se alcanza por medio de la paz. La mente es lo único que se puede salvar y solo se puede salvar a través de la paz. Cualquier otra respuesta que no sea amor surge como resultado de una confusión con respecto a qué es la salvación y a cómo se alcanza, y el amor es la única respuesta. Nunca te olvides de esto y nunca te permitas creer ni por un solo instante que existe otra respuesta, pues de otro modo te contarás forzosamente entre todos los pobres, quienes no han entendido que moran en la abundancia y que la salvación ha llegado. Identificarte con el ego es atacarte a ti mismo y empobrecerte. Por eso es por lo que todo aquel que se identifica con el ego se siente desposeído. Lo que experimenta entonces es depresión o ira, ya que lo que hizo fue intercambiar su amor hacia sí mismo por odio hacia sí mismo y como consecuencia tiene miedo de sí mismo. Él no se da cuenta de esto. Aun si es plenamente consciente de que está sintiendo ansiedad, no percibe que el origen de esta reside en su identificación con el ego y trata de lidiar con ella haciendo algún trato de mente con el mundo. Siempre percibe este mundo como algo externo a él, pues esto es crucial para su propia adaptación. No se da cuenta de que él es el autor de este mundo, pues ahora de sí mismo no existe ningún mundo. Si solo los pensamientos amorosos del Hijo de Dios constituyen la realidad del mundo, el mundo real tiene que estar en su mente. Sus pensamientos descabellados tienen que estar también en su mente, pero él no puede tolerar un conflicto interno de tal magnitud. Una mente dividida está en peligro, y el reconocimiento de que alberga dentro de sí pensamientos diametralmente opuestos es intolerable. Proyecta por consiguiente la división, no la realidad. Todo lo que percibes como el mundo externo no es otra cosa que tu intento de mantener vigente tu identificación con el ego, pues todo el mundo cree que esa identificación es su salvación. Observa, sin embargo, lo que ha sucedido.
pues los pensamientos tienen consecuencias para el que los piensa. Estás en conflicto con el mundo tal como lo percibes porque crees que el mundo es antagónico a ti. Esa es la consecuencia inevitable de lo que has hecho. Has proyectado afuera aquello que has proyectado afuera aquello que es antagónico a lo que está adentro, y por consiguiente no puedes por menos percibirlo de esta forma. Por eso es por lo que debes darte cuenta de que tu odio se encuentra en tu mente y no fuera de ella, antes de que puedas liberarte de él, y por lo que debes deshacerte de él, antes de que puedas percibir el mundo tal como realmente es. He dicho antes que Dios amó tanto al mundo que se le dio a su Hijo unigénito. Dios ciertamente ama el mundo real, y aquellos que perciben la realidad de éste no pueden ver el mundo de la muerte, pues la muerte no forma parte del mundo real, en el que todo es un reflejo de lo eterno. Dios te dio el mundo real, a cambio del mundo que tú fabricaste como resultado de la división de tu mente, el cual es el símbolo de la muerte, pues si pudieras realmente separarte de la mente de Dios, perecerías. El mundo que percibes es un mundo de separación. Quizás estés dispuesto a aceptar incluso la muerte con tal de negar a tu Padre. Sin embargo, Él no dispuso que fuese así, y por lo tanto no lo es. Tu voluntad sigue siendo incapaz de ponerse en lo que la suya dispone. Y esta es la razón de que no tengas ningún control sobre el mundo que fabricaste. No es este un mundo que provenga de la voluntad, pues está regido por el deseo de ser diferente de Dios, y ese deseo no tiene nada que ver con la voluntad. El mundo que has fabricado es, por lo tanto, completamente caótico y está regido por las leyes arbitrarias que no tienen sentido ni significado alguno. Se compone de lo que no deseas, lo cual has proyectado desde tu mente porque tienes miedo de ello. Sin embargo, un mundo así solo se puede encontrar en la mente del su Hacedor, junto con su verdadera salvación. No creas que se encuentra fuera de ti, ya que únicamente reconociendo dónde se encuentra es como podrás tener control sobre él. Y ciertamente tienes control sobre tu mente, dado que la mente es el mecanismo de decisión. Ay, esto, o sea, me deja en esta parte de cuando tú ves, o sea, bueno, no sé, ¿verdad? Cuando tú ves lo externo o hacia afuera, dejas de, ahí es donde pierdes la conexión con Dios. Cuando te fijas más en las formas, cuando te fijas más en lo externo, así yo lo comprendo. Cuando te fijas más en todo lo que aparentemente ves con tus ojos y dejas de mirar tu mente, realmente la que se está dividiendo es tu mente personal. Es como ayer hablábamos de una mente despierta y una mente dormida. Y como tu mente está acostumbrada a estar dormida y estás viendo hacia afuera, pues lo que ves afuera lo ves como con tu mente dormida y dejas de ver la realidad, porque realmente, El, el de caos. acuerdo al curso de milagros, pues todo está despierto y todo está en base a la mente de Dios. Pero eres tú quien lo enjuicia, eres tú quien ve pobreza, eres tú quien ve necesidad, eres tú quien ve lo que sea que estás mirando. Y entonces desde ese lugar está tu mente separada, está tu mente cindida. ¿Por qué? Porque sigue viendo con esa mente dormida. Pero cuando justo haces conciencia y observas desde tu mente despierta, o cuando menos observas que estás viendo con tu mente dormida, pues haces como una mirada interna. Y entonces esa mirada interna te permite mirar distinto hacia afuera también. Y hacia afuera observas que estás mirando con tu mente despierta y las cosas empiezan a percibirse diferente, porque ya no la ves con el miedo de la pobreza, ya no la ves con tu miedo del odio, ya no lo ves con tu miedo de la ira, que era parte de esa mente dormida, sino lo empiezas a ver distinto, ¿no? Como realmente se presenta, como realmente es, como realmente el para qué la mente de Dios está creando esa experiencia, porque al final es tu reflejo y tu reflejo aparentemente ahorita es el miedo, pero cuando empiezas a reflejar diferente porque lo empiezas a ver con amor, pues hasta lo que está afuera empieza a aparecerse y a mirarse distinto. O sea, en el caso de que a mí me aterra esta parte de tantos gastos que si me los pongo en la mente, o sea, son gastos y gastos y gastos y gastos y pagos y problemas y problemas. eh, Ahí en esa parte,
trato como de, pues, no, no, no está pasando, pero a la vez se va a resolver o, por decirlo, ayer hice un pago que pues, a lo mejor haberlo cancelado, es del Congreso, Mm. ¿sí? Si no lo hubiera pagado, pues igual y me queda un poco de dinero, pero a la vez, o sea, no sé, algo me decía que lo hiciera, que no, porque ya era el último día, y algo me decía que lo hiciera y o sea, que como que tuviera fe que Dios proveía y que ya se vería para otros, para cómo llegaba el dinero para los demás gastos, ¿no? Entonces, pues probablemente esa parte fue como despertar. Muy probablemente pudiera ser como despertar. Al final siempre va a ser tu verdad y tu experiencia, pero sí creo que si lo miraste distinto, es decir, como bien dijiste, si empezaste a tener la confianza y a soltar esa parte de necesidad y confiar de que siempre ibas a tener, pues desde ese lugar sí hubo un despertar. Si fue solamente el pago por necesidad, por algún miedo, pues solamente igual tú lo puedes sentir y tú lo puedes saber. Pero creo que ese es el reto justo en el día a día, como bien dices, que tanto miras la situación o el pago o el dinero o cualquier otro, digo ahorita porque es el ejemplo, el dinero, pero cualquier otra situación, desde qué lugar lo miras, ¿no? Y creo que entonces decir, ah, bueno, o sea, si siempre lo he visto con miedo o con necesidad, entonces, ahora ¿por qué no lo miro distinto? Y porque cada vez que pago, doy gracias porque gracias a esta deuda soy capaz de seguir generando dinero para pagar mis deudas, o gracias porque sé que va a regresar a mí multiplicado, o doy, si me explico, y desde ese lugar de agradecimiento, Sí, o sí, desde sí, ese lugar de sí, sí. mirarlo distinto, pues entonces no, pero es que cómo voy, a lo mejor habrá quien va a decir, ¿cómo voy a agradecer una deuda? ¿Cómo voy a agradecer el pago cuando a mí me dijeron que pagar me quita, ¿no? ¿No? ¿Y qué tal que pagar me da más, ¿no? ¿Qué tal que pagar me hace más abundante? ¿Qué tal? Y entonces lo empiezo a experimentar diferente y ya solté el miedo a no tener, ya solté el miedo a que no regrese, ya solté ese miedo. Y desde ese lugar, pues recibes hasta distinto, o sea, son posibilidades. Sí, claro, Ujú, sí, sí, sí. Sí, es como que esta parte de lo que está sucediendo, verlo por decirlo, tengo esta deuda o voy a pagar esto y no tengo en este momento, o sea, pues confío en que va a llegar, ¿no? ujú, ujú, Confío en que llegará, confío en que lo pagaré en el momento que tiene que ser y esta deuda que tengo pues también, o sea, es para que una vez que pague pues también se genere más como este flujo de dinero, ¿no? Va y ujú. viene, va y viene, va y viene. Y me abro a que lleguen las situaciones idóneas para yo seguir generando lo que tengo que generar, ¿no? A lo mejor no es por ese camino, a lo mejor es por este otro, pero como ya tengo una apertura, no sé, a lo mejor llega alguien que no conozco y se quiere asociar conmigo, pero si yo cierro la puerta porque no estoy mirando distinto, pues ni siquiera lo voy a alcanzar a mirar. Y fíjate, Pero si yo ya estoy empezando a cambiar mi percepción, pues obviamente va a haber magia, ¿no? a- Porque voy a tener la apertura de decir, wow, o sea, yo no ni siquiera lo esperaba por este medio, pero estoy dispuesto a vivirlo como un milagro, tanto eso como eso, como esto, y todo te va a generar un aprendizaje. y lo que dice, ¿no? Esto que dice ahí también de que las personas llegan también como esta parte de una especie de necesidad de algo a través de mí, ¿no? O sea, eso también esa parte está muy, muy interesante y muy amorosa y muy de abrir los ojos se me hace en cuestión a que muchas veces tus propios miedos, tus propias inseguridades, tus propias insuficiencias. Es que Ujú, me hiciste conectar con una chica que me ha buscado para ofrecerme un producto europeo, alemán, un producto alemán para
que esté mejor en salud, que no sé qué y que no sé cuánto, ¿no? Cuesta 2,000 pesos el producto. Obviamente yo por mis gastos y todo eso, pues no me he como generado tener ese dinero como para entrarle, porque aparte lo puedes vender, ¿no? Y ahorita que estabas hablando y todo eso, pues se me vino a la mente ella, donde que a lo mejor es momento de ver la forma de integrarme con ella y abrirme más también en esta parte de darme más a conocer y tener más contactos de personas con las cuales yo pueda compartir y de ahí mismo incluso puedan salir consultantes, ¿no? Para, por decirlo hablando de la psicología. Ujú. Sí, es un mundo de posibilidades y eso es lo que experimentando, pero ¿cómo? Pues siempre vas a tener la elección, miedo o amor. Entonces, le doy apertura con miedo o le doy apertura con amor, pero ya siendo consciente de qué lugar, y si las dos siempre van a ser válidas según lo que leemos, o sea, siempre vas a tener la posibilidad de que tu mente siga separada, de que tu mente siga dormida, pero simplemente es con qué tipo de conciencia lo estás haciendo, o sea, desde qué lugar lo estás mirando, desde qué lugar lo estás haciendo, distinto o igual es válido, porque si no no nos hubieran dado esa mente, ¿no? Que tenemos y que está conectada. Tú eliges despertarla o no, tú eliges ponerle el despertador que ayer veíamos, pero pues ahora sí que cada quien va eligiendo y siempre, siempre, siempre puedes elegir. Y todo lo que eliges está bien, porque al final de cuentas, tu experiencia consiste en lo que estás viviendo y si no emites juicio de si lo hice mal, si lo hice bien, si esto, si lo otro, o sea, creo que es la parte en la que las cosas son como debieron ser. Sí, sí, sí. Pues Qué vámonos por hoy, maravilloso. vámonos por hoy. Un poco más Opino. leídas del curso de milagros. Y hermosa, pues que tengas un súper bendecido y grandioso día, que Igualmente. sea de mucha abundancia, de muchos ingresos, que nunca están de más. Sí, correcto, igualmente para ti. Muchas gracias, mi niña hermosa.